Hola, buen día. A continuación, presentaremos el análisis del caso de Valeria y Santiago, dos estudiantes que reflejan cómo los contextos culturales, familiares y tecnológicos influyen en los procesos de aprendizaje y desarrollo dentro de un entorno escolar. En esta actividad abordaremos diferentes perspectivas desde los roles asignados, permitiendo comprender la importancia del trabajo interdisciplinario en la educación. Como participantes iniciaré yo, mi nombre es Paula Andrea Muñoz Plaza, como psicóloga educativa desde un enfoque tradicional. Como psicóloga educativa considero que el caso de Valeria y Santiago evidencia cómo los procesos de aprendizaje están influenciados por factores cognitivos, sociales, emocionales y culturales. Desde una postura teórica tradicional de la psicología educativa, es fundamental que nosotros podamos reconocer que cada estudiante aprende de una manera diferente y que el entorno cumple un papel decisivo en su desarrollo académico y emocional. Primero podemos ver el caso de Valeria. En ella observamos una estudiante que proviene de una comunidad indígena del Cauca, donde el aprendizaje se construye mediante la observación, la oralidad, el trabajo colectivo y las prácticas comunitarias. Esto nos demuestra que su forma de aprender está ligada a su cultura y a las experiencias sociales. De acuerdo con Guerra García en el 2020, desde la teoría sociocultural de Vygotsky, nos dice que el conocimiento se construye a través de la interacción social y del contexto cultural del estudiante. Y la apoya Miranda Almanda y Arismendi en el 2024, que nos dice y nos destaca la importancia de promover una pedagogía para el encuentro basado en el respeto por la diversidad y las competencias interculturales. Sin embargo, los métodos tradicionales del aula pueden generar en Valeria sentimientos de desmotivación, como por no reconocer sus saberes culturales. Es por esto que es demasiado importante implementar estrategias pedagógicas exclusivas que fortalezcan su participación, que fortalezcan su autoestima y sentido de pertenencia dentro de la institución y dentro del aula. Por otra parte, podemos ver el caso de Santiago. Él nos refleja una realidad totalmente distinta a la de Valeria, ya que la de él está marcada por el uso constante de la tecnología y los medios digitales como herramientas de aprendizaje. Aunque estas herramientas facilitan el acceso a la información, también se evidencia dificultades en la atención, la organización y el manejo del tiempo escolar. Desde la psicología educativa es importante acompañar y fortalecer las habilidades cognitivas como la concentración, la autorregulación y la planeación. En este sentido, podemos recordar lo que nos dice Manzuela en el 2020, que nos retoma como los aportes de Kinner y Bandura y explica que el aprendizaje también se desarrolla mediante la observación, el esfuerzo y las experiencias del entorno. Además, Cortés Gutiérrez, Vega y Vega en el 2022 nos señala que la relación entre la educación cultural digital presenta desigualdades importantes, especialmente cuando existen diferentes sociales y territorios en el acceso, en el uso de las tecnologías. Esto nos permite comprender que tanto Valeria como Santiago enfrentan desafíos distintos que requieren acompañamiento psicológico y pedagógico contextualizado. Considero que el enfoque de la psicología educativa es pertinente en este caso porque permite comprender al estudiante de una manera integral, teniendo en cuenta no solo el rendimiento académico, sino también sus emociones, su contexto familiar, su contexto social y cultural. También permite diseñar estrategias de intervención
que favorezcan el aprendizaje significativo y el bienestar emocional de cada uno de los estudiantes. Este caso nos recuerda que no existe una forma válida de aprender, que cada uno de los estudiantes y de las personas poseemos fortalezas, experiencias y necesidades diferentes. Como el rol, dentro del rol de la psicóloga educativa, es precisamente ese, y es favorecer los ambientes escolares inclusivos que respeten la diversidad y potencia el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Bueno, cada intervención que vamos a hacer nos permitirá un análisis de las necesidades desde diferentes puntos. Vamos a ver las fortalezas y los desafíos de cada uno de los estudiantes, destacando la importancia de una educación inclusiva, intercultural y centrada en el desarrollo integral de cada una de las personas. Es por eso que ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Juliet Muñoz Torres. Ella nos hablará desde el rol de docente y desde una postura tradicional. Hola compañera Juliet, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias. Voy a defender la teoría conductista a partir del caso de Valeria y Santiago. Elegí esta teoría porque permite comprender cómo el ambiente, los estímulos, las experiencias y los refuerzos influyen en la forma en que los estudiantes aprenden. Según Antolines en 2020, el conductismo desde los aportes de John Watson se centra en la conducta observable y en la relación entre el entorno y las respuestas de las personas. Además, Mansueta en 2022 retoma los aportes de Skinner, quien resalta la importancia del refuerzo para fortalecer o modificar una conducta. Desde mi rol como docente, considero que el conductismo ayuda a comprender el caso porque Valeria y Santiago aprenden de formas distintas y esas diferencias están relacionadas con los contextos en los que viven. En el caso de Valeria, ella proviene de una comunidad indígena del Cauca y aprende por medio de la observación los relatos orales, la participación comunitaria y el trabajo colaborativo. Desde el conductismo se puede decir que su ambiente cultural ha reforzado esas formas de aprender. Por eso, si en el aula solo se usan métodos tradicionales, Valeria puede sentir que su manera de aprender no es reconocida. Como docente, yo podría fortalecer su aprendizaje usando estímulos positivos, como valorar su cultura, permitirle compartir relatos de su comunidad, relacionar los temas de ciencias sociales con su territorio y promover actividades grupales. Esto ayudaría a que Valeria se sienta motivada, reconocida y más conectada con la clase. En el caso de Santiago, su aprendizaje está muy influenciado por la tecnología. Él utiliza tutoriales, redes sociales y diapositivos digitales para aprender, pero también presenta dificultades para mantener la atención y organizar sus tareas. Desde el conductismo se puede entender que Santiago está expuesto a muchos estímulos digitales, algunos positivos y otros distractores. Por eso, como docente, no se trataría de prohibirle la tecnología, sino de orientarla mejor. Se puede usar instrucciones claras, actividades por pasos, metas cortas y refuerzos positivos cuando logre concentrarse. También se puede entregar una tarea o participar de una manera más organizada. Así, poco a poco, Santiago puede fortalecer hábitos de atención y de responsabilidad. Defendiendo el conductismo porque permite observar qué estímulos están influyendo en cada estudiante y cómo el docente puede usar el ambiente del aula para mejorar el aprendizaje. Valeria necesita un espacio donde se valore su cultura y su participación. Santiago necesita una estructura más clara que le ayude a organizarse y aprovechar mejor la tecnología. En conclusión, el conductismo es una teoría tradicional útil para analizar este caso porque muestra que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino dentro de un ambiente que influye en la conducta de los estudiantes. Valeria y Santiago no aprenden mal, simplemente aprenden de las realidades diferentes. Como docente, mi responsabilidad es reconocer esas diferencias y crear estrategias que motiven, orienten y refuercen sus procesos.
Enseñar no es imponer una sola forma de aprender, sino construir un ambiente donde cada estudiante pueda avanzar desde sus propias fortalezas. Gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Paula Andrea Sánchez Pérez. Ella nos hablará desde el rol de Valeria y también nos apoyará y nos presentará un poco el rol familiar en la narrativa de este caso y ella nos hablará desde un enfoque emergente. Hola, buen día, muchas gracias. Haré mi análisis a partir del caso familiar, desde la postura teórica emergente del enfoque sistémico familiar. El enfoque sistémico familiar coincide a Valeria de Santiago no como individuos aislados, sino como parte de un sistema racional interdependiente, donde la conducta, el aprendizaje y las emociones de cada uno influyen en el otro y en su entorno familiar. Desde autores como Minuchin y Bowen, entiende que los problemas escolares o conductuales son expresiones familiares, patrones de comunicación y vínculos emocionales. En argumentos derivados de Valeria y Santiago encontramos que en la narrativa del caso se evidencian elementos coherentes con el enfoque sistémico. En Valeria encontramos dificultades en el aprendizaje asociadas a su entorno emocional, posible inseguridad o dependencia emocional del contexto familiar, respuestas conductuales influenciadas por tensiones familiares. En Santiago encontramos conductas que pueden reflejar roles dentro del sistema familiar como conflicto, responsabilidades o rebeldía, además de la interacción con Valeria que puede reforzar o alterar el comportamiento y posible influencia del clima familiar en su rendimiento conductual. En ambos encontramos dinámicas de relación que afectan su desempeño escolar, posibles patrones de comunicación disfuncional o poco claros, influencia directa del ambiente familiar en su regulación emocional. Esto confirma que el problema no es individual, sino sistémico y racional. Pertinencia del enfoque en factores cognitivos, emocionales y sociales. Factores cognitivos. Estrés familiar que reduce la concentración y memoria en ambos estudiantes. Mensajes contradictorios en el hogar que dificultan la organización del pensamiento. Falta de rutinas estables que afectan el proceso de aprendizaje. Factores emocionales. Ansiedad o frustración derivada de conflictos familiares. Competencias o comparación entre hermanos. Dificultades o regulación emocional por el clima del hogar. En factores sociales tenemos roles familiares asignados, responsable, problemático y dependiente, interacción entre hermanos como factor de apoyo o conflicto, relación familia-escuela débil o poco articulada. Por ello, el enfoque sistémico es pertinente porque permite intervenir en toda la red relacionada no solo con el estudiante. A pesar de sus diferencias, comparten elementos. En el enfoque sistémico fortalece la comunicación familiar, reduciendo conflictos y creando un ambiente estable que le favorece a su desarrollo y rendimiento escolar. Sus principales diferencias es que en los enfoques tradicionales se enfocan en el individuo, mientras que en el enfoque sistémico analiza la dinámica familiar completa. Para concluir, entendemos que el enfoque sistémico familiar es altamente pertinente en el caso de Valeria y Santiago porque permite comprender que sus dificultades no son aisladas, sino producto de una dinámica familiar compartida, que ofrece una visión integral del aprendizaje donde la familia se convierte en el eje central de intervención, favoreciendo mejoras cognitivas, emocionales y sociales a los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Finalmente vamos a escuchar a nuestra compañera Carol Dayana Cruz Aguirre, quien nos estará presentando a Santiago desde un enfoque emergente. Bienvenida. Muchas gracias, cordial saludo. Mi comprensión la voy a realizar desde el método de aprendizaje de Santiago. Santiago es un niño de 15 años, vive en la ciudad de Bogotá. Su forma de aprender no se basa solamente de un tablero. Utiliza la tecnología para entender el método de aprendizaje que utiliza el tutor. Tiene una dificultad para concentrarse, se distrae muy fácil, le cuesta ser organizado, no tiene a nadie de su familia que le ayude ni que le enseñe a controlar ni a manejar la tecnología. Cuando algo le interesa, lo aprende de una manera significativa y cuando no, pues es distraído. Su aprendizaje es fragmentado, visual y autónomo. Desde el rol de Santiago, voy a defender mi postura teórica desde un enfoque emergente. El constructivismo social de Vygotsky y su teoría de aprendizaje sobre la cultura digital explican de una manera significativa el caso de Santiago. Santiago aprende desde la zona de desarrollo próximo. Según Vygotsky, dice que aprendemos con mediación social,
La zona de desarrollo próximo de Santiago no está solo en la conexión con el docente, está también en los tutoriales que él ve en YouTube. Estos tutoriales le explican con dibujos y figuras, haciendo que su aprendizaje se base en lo digital, mientras que el aprendizaje tradicional cree que el centro de atención es el docente, citado por Córdoba 2020. Por otra parte, el contexto de Santiago es la cultura digital. Según Cortés Gutiérrez, estudian la relación de estudiantes con la cultura digital. Santiago no tiene déficit de atención, tiene atención distribuida. Su cerebro aprendió a procesar estímulos múltiples porque así funciona su mundo. El problema no es él, es el aprendizaje tradicional. Le pide que aprenda como años atrás, mientras que el enfoque emergente reconoce que la tecnología no es un distractor, es una herramienta que facilita el aprendizaje. Santiago necesita autorregulación, no necesita que le prohíban usar la tecnología. Según Bandura Mansueta 2022, habla del aprendizaje por observación y autorregulación. Santiago no tuvo una persona que le enseñara cómo regularse en el entorno de la tecnología. El enfoque emergente es significativo porque le enseña a manipular la tecnología por medio del aprendizaje significativo, conectando su realidad con su competencia intercultural digital. Contraste sobre la teoría tradicional y emergente en el caso de Santiago. Mientras que la teoría tradicional pide estímulo-respuesta cuando es el profesor el protagonista del aula y los alumnos solo son consumidores de información y tienen que memorizar, el enfoque emergente construye un aprendizaje significativo, un aprendizaje activo a través del contexto de una manera participativa con el uso de la tecnología, la integración de métodos innovadores. En el ámbito cultural, la cultura de Santiago es urbana, digital, globalizada, inclusiva, no se debe excluir de la educación real. No aprende del mismo modo como Valeria, desde lo oral y lo comunitario. Según Arco Sánchez, habla del enfoque diferencial del género, pero aplica igual. Se necesita enfoque diferencial, en este caso sería digital. Para entender mejor a Santiago están los aportes de cada enfoque. En este caso, el aporte desde el constructivismo social digital, según Guerra García 2020, explica que Santiago aprende por mediación tecnológica, donde su zona de desarrollo próximo digital se construye a través de una red. Gracias. Muchas gracias, Carol. Después de escuchar a cada una de las intervenciones realizadas, podemos concluir este caso logrando comprender las diferentes realidades, necesidades, fortalezas y desafíos que enfrentan los estudiantes dentro de un contexto educativo. También evidenciamos la importancia de construir espacios de aprendizaje exclusivos, interculturales y significativos donde se reconozca el valor de la diversidad de las formas de aprender. También destacamos que el acompañamiento familiar, docente y de la psicología educativa desempeña un papel muy importante en el desarrollo integral y el bienestar emocional de cada uno de ellos, ya que favorece los procesos educativos de una forma más humana, de una forma más equitativa y orientando también el respeto a las diferentes culturas, a las diferentes vidas sociales y también a las vidas personales. Muchísimas gracias.